del doctor Andrés Sánchez, defensor público regional Centro Sur, en representación del doctor Ernesto Pamiño, defensor público. Muy buenas tardes, ciudadanas, ciudadanos. Doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo general, abogada Banchón, defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo, señor dirigente del movimiento organizador de este evento. Primero, antes que nada, quisiera ofrecer a nombre del doctor Ernesto Pazmiño Granizo su excusa por el no estar presente en este momento. Temas de salud y prescripciones médicas impidieron que hoy nos acompañe. Como hacía referencia quien me antecedió en la palabra, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública son instituciones que se encuentran con nuevas autoridades y en pleno proceso de fortalecimiento institucional. A manera de eslogan o de introducción, uno de los principios más importantes con los cuales la Defensoría Pública a nivel nacional conduce su accionar es aquel referente a que la igualdad de armas entre la actividad punitiva del Estado y los derechos de las personas procesadas son o es el principio que debe conducir a los y las defensoras públicas. Es decir, buscamos que el ejercicio del poder punitivo en materia penal sea equilibrado con el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a través de una efectiva defensa en materia penal. En el año 2007, como ustedes recordarán, se declaró la emergencia en el sector carcelario por grave conmoción interna. Esta grave conmoción no estaba dada única y exclusivamente por déficit en cuanto a infraestructura, sino sobre todo por la sobrepoblación carcelaria que existía en ese entonces. Sensible ante este sector marginado, el señor presidente de la República resuelve crear la unidad transitoria de gestión de Defensoría Pública Penal con el propósito de representar y patrocinar gratuitamente a las personas privadas de su libertad que no disponían de los recursos económicos para costearse un abogado particular. Nace la unidad transitoria adscrita a la Presidencia de la República. Luego, con la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, era obvio que una unidad directamente vinculada con la defensa de los derechos humanos pase a formar parte como unidad adscrita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La labor de la Defensoría Pública en ese entonces, dedicada exclusivamente a materia penal, tuvo un alto impacto en la ciudadanía, sobre todo por el hecho de que se logró cambiar el criterio unánime de que necesariamente las personas privadas de su libertad están presas por ser delincuentes. Conforme avanzaban los meses, conforme avanzaba la gestión de la unidad, se iban evidenciando verdaderas injusticias y se iban avisorando de que las personas estaban presas más por pobres que por delincuentes. Muchos de ellos obtuvieron sentencias absolutorias que ratificaban su estado de inocencia. Ante esto, y en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente,
se creyó necesario crear una institución, ya no una unidad excepcional en el tiempo, sino verdaderamente institucionalizar como un órgano autónomo de la función judicial a la defensa pública. Esto verdaderamente, como ecuatorianos, debe llenarnos de orgullo, porque es uno de los pocos países que a nivel mundial tiene la categoría de tener una institución de defensa de los derechos en su constitución. ¿Existen defensorías públicas en otros países? Sí, pero usualmente adscritas a alguna dependencia, lo cual le resta imparcialidad y lo cual limita el ejercicio de una defensa técnica. Se logró que el constituyente nos incluya en la Constitución de la República para garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Obviamente de que nos pusieron un gran reto, pues establecieron que nuestra intervención es en todas las materias e en todas las instancias. Pero hubiese sido extremadamente irresponsable abrir un servicio para todas las materias y todas las instancias desde un inicio. Es así que lo hemos venido haciendo de manera progresiva, sin dejar de ser un órgano autónomo de la función judicial. Nuevamente se ha convertido ya en el ámbito de políticas en el sector justicia. A partir de enero la Defensoría Pública contará con un representante en el Consejo de la Judicatura, lo cual le permite no solo cumplir su misión de defender a los ciudadanos, de hacer respetar sus derechos, sino de delinear desde el Consejo de la Judicatura políticas para todo el sector justicia. Los beneficiarios, obviamente, al haber nacido con un solo objetivo en un primer momento, que fue prestar el servicio de defensa gratuito a las personas privadas de su libertad, fueron ciudadanos, ciudadanas que presuntamente habían cometido un delito. Pero les invito a reflexionar y a mirar las estadísticas. Nuestros beneficiarios del servicio prestado, entre el 34% de ellos, es decir, 4.572 personas, estaban siendo procesadas penalmente por el presunto cometimiento de delitos vinculados con drogas. 3.975, es decir, el 29% estaban siendo procesadas por delitos relacionados con carácter patrimonial, hurtos o robos. De la sumatoria entre drogas, hurtos y robos, podemos advertir claramente que alrededor del 63% de las personas privadas de su libertad que tuvieron patrocinio de la defensa pública estuvieron privadas de su libertad por un delito de carácter económico. De pronto delinquieron por motivaciones de carácter económico. Es por eso que los defensores públicos y las defensoras públicas, nosotros concebimos al delito no como la infracción a la norma penal. Sería muy frío y ajeno a la realidad hacerlo. Nosotros consideramos, en virtud de las estadísticas y de las vivencias diarias, de que el delito es un conflicto social. Sin embargo, algo que debe llamarnos mucho la atención, a más de lo referido, es de que muy a pesar de que usualmente a nivel internacional nos tildan de ser un país altamente corrupto, en las cárceles ecuatorianas no existen, o al menos la Defensoría no tiene conocimiento de más allá de 2 o 3 casos de personas vinculadas
con delitos de cuello blanco: peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito. Ustedes advertirán en el cuadro que no hemos alcanzado a poner un porcentaje, porque sería menor al 0,0001. ¡Qué gran injusticia! ¡Qué gran injusticia que quienes han festinado en ocasiones del patrimonio del Estado hoy se encuentren disfrutando de malavidas fortunas, en tanto que compatriotas, ciudadanas y ciudadanos, a veces por motivaciones estrictamente de orden económico, han delinquido, lo cual obviamente no les justifica ese acto. El derecho a tener un defensor se enmarca no solo en virtud de normas de carácter nacional como es la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial, sino también obedece a recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los distintos tratados y convenios de derechos humanos de los cuales el Ecuador es suscriptor. Puesto que el derecho a la defensa garantiza per se el cumplimiento de otros derechos, por ejemplo, que se cumpla la seguridad jurídica, es decir, que el ciudadano sepa con anterioridad cuáles van a ser las consecuencias futuras de sus actos, que se garantice su presunción de inocencia, es decir, que todo ciudadano, hasta tanto no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra, es y debe ser considerado inocente. El derecho a un juicio justo, es decir, que se observen las garantías del debido proceso, un juicio público en donde el ciudadano entienda por qué se le están juzgando, sepa cuáles son las pruebas en su contra, sepa y participe en la audiencia que se está sustanciando en su contra, esto en el ámbito penal. Obviamente, el principio no bis in idem, es decir, que nadie puede ser juzgado más de 2 veces por la misma causa. Esto, si bien esto en armonía con los demás operadores de justicia busca, si no la perfección, que en estos momentos sería una quimera porque es un proceso a largo plazo en la administración de justicia, al menos de disminuir la inefectividad en el sistema de justicia penal. Y algo muy importante, impedir la impunidad. Siempre a la defensa pública se le ha criticado por defender delincuentes. No, nosotros no defendemos delincuentes. Nosotros defendemos a personas que presuntamente han cometido un delito. ¿Y cómo contribuimos como defensa pública a evitar la impunidad? Porque no sería posible condenar a ningún ciudadano en este país si no cuenta con un abogado. Es decir, sería muy viable que un violador, que un asesino, en una audiencia de juzgamiento, diga: no tengo abogado, se cumplan los plazos establecidos en la Constitución para que caduque la prisión preventiva y salga en libertad. La Defensoría Pública contribuye a disminuir la impunidad, puesto que garantiza que las audiencias no se declaren fallidas. Evita estrategias de la defensa privada antiéticas de dilatar en su mayoría algunos procesos en donde evidentemente se avecina una sentencia condenatoria. Actualmente con la Defensoría Pública se logran condenas. Peligrosos delincuentes han sido condenados teniendo como defensor a un defensor público, en cuyo caso velará porque se respeten sus derechos, que tenga, como les digo, derecho a un juicio justo, que no sea víctima de maltratos. Hasta ahí nuestra misión en ese tipo de casos. La defensa pública ha contribuido y sigue así, y lo seguirá haciendo, a disminuir
la impunidad en materia penal. Algo que quisiera resaltar y algo que me llena de orgullo como ciudadano y como ecuatoriano. En épocas de ingrata recordación, el ser defensora o defensor público o el ser defensor o defensora del pueblo estaba prácticamente para el ciudadano, era una entelequia, algo muy lejano. Afortunadamente se han establecido mecanismos por los cuales cualquier ciudadano, cualquier ciudadana de este país pueda participar en concursos públicos y transparentes, de méritos y oposición, seguido de una severa fase de impugnación ciudadana. Esto nos garantiza que hombres probos, hombres transparentes y conocedores de la materia conduzcan a las instituciones. Es el caso del doctor Rivadeneira, es el caso del doctor Ernesto Pazmiño. Esto no solo garantiza la transparencia de estas instituciones, sino que repercute en un beneficio directo a los ciudadanos. Ya no son los círculos de poder los que designan a las cabezas de las instituciones públicas, sino son concursos transparentes, y esto le da legitimidad a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, a sus funcionarios. Como la Defensoría Pública, por mandato constitucional, como había señalado anteriormente, tiene que abrir sus servicios de manera gratuita, totalmente gratuita, a otras materias. Esta ampliación la queremos hacer de manera programática porque nuestro objetivo es que en cada una de las materias en donde prestemos nuestros servicios, el ciudadano sepa que tiene una defensa técnica, más no formal. Actualmente prestamos nuestros servicios en niñez y adolescencia, alimentos, tenencias, visitas, ayuda prenatal, medidas de protección. En materia laboral, en beneficio del trabajador, vistos buenos, indemnizaciones, despidos, desahucios. En materia penal, insisto, he hablado sobre el tema, pero es importante resaltar de que quizá nuestro modelo no sea similar a la Fiscalía, a los órganos jurisdiccionales, porque hemos creído conveniente de especializar los servicios de defensa en materia penal por la naturaleza del principio que está en juego, que es la libertad. Hacíamos a colación a que uno puede ir donde un médico general y este a su vez le prescribe un especialista y este a su vez le prescribe otro especialista. Algo similar sucede en la Defensoría Pública. Nos encontramos departamentalizados bajo una estructura orgánica por procesos, en donde tenemos abogados especializados exclusivos para flagrancia, exclusivos para la etapa intermedia, exclusivos para la etapa de juicio, exclusivos para la etapa de impugnación. Eso nos ha permitido obtener, con pocos recursos, muy buenos resultados. Viendo las cifras, en materia penal hasta el momento hemos atendido 113.551 causas. En laboral, a pesar de que es nuevo el servicio, si no me equivoco, empezó a mediados del año anterior, hemos atendido a 7.951 trabajadores. En niñez y adolescencia a 27.000 personas usuarias y en otras materias a 2.000. Quiero hacer énfasis de que en cada materia nosotros vamos discriminando nuestro servicio. Siempre estamos a favor de la parte más débil. En niñez y adolescencia, nuestro interés es garantizar el principio superior, el principio de interés superior del menor. En laboral, nuestro interés es que se respeten los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
En materia penal, obviamente, al momento del cometimiento del delito, la parte más débil es la víctima, sí, pero una vez que la persona se encuentra privada de su libertad, se torna en una de las partes más débiles, porque tiene todo el aparataje del Estado para acusar y solo a la Defensoría Pública para garantizarle un juicio justo y una defensa técnica. Nuestra misión institucional y conscientes de que estamos en un Estado pluricultural, multiétnico, en especial constitucional, de derechos y justicia, actualmente es aportar al ejercicio de los derechos, exigir el cumplimiento de las garantías del debido proceso y promover sobre todo una cultura de paz. Vamos a ampliar a futuro, al próximo año, y si podemos hacerlo, lo haremos antes, nuestros servicios a otras materias. Empezaremos a hacerlo ya en el área civil. En función de algunos indicadores que tenemos a nivel internos de los índices de conflictividad, existen ciertos casos y ciertas diligencias que tienen por sí un profundo toque humano. Para el próximo año la Defensoría Pública intervendrá, por ejemplo, en legalizar a través de la elaboración de minutas y la asesoría, etcétera, las uniones de hecho. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace la Defensoría Pública en uniones de hecho? Pues lo que buscamos es de que de pronto tutelar los intereses patrimoniales de los niños y niñas que existen dentro de esa unión de hecho, lo cual, sin ser un criterio conservador y respetando las distintas convicciones que cada uno tenga, lo que garantizamos también es fomentar la unión de la familia. Intervendremos también en el reconocimiento voluntario de hijos, dado que en ocasiones han acudido a nuestras oficinas y asesorados obviamente por algunos compañeros profesionales o mal asesorados, les han hecho ver o que es mejor no reconocer a los hijos o que es un trámite extremadamente complicado. Nosotros vamos a asesorar en el tema de reconocimiento voluntario de hijos. Hemos notado también de que las necesidades no solamente son de carácter individual, sino en ocasiones son necesidades de carácter colectiva. Es por eso que vamos a asesorar a aquellos colectivos que precisen concesiones de agua, que precisen concesiones para el riego de sus predios. Son sectores populosos que muchas veces son víctimas de traficantes de tierras o carecen de asesoría legal y les hacen ver como una quimera lo que es un derecho. El derecho al agua está consagrado en la Constitución. Nosotros vamos a intervenir en este tema. Y tenemos un ambicioso proyecto. Vamos también de manera progresiva a legalizar la tierra. Pero en este momento es preciso hacer una aclaración. La Defensoría Pública intervendrá en el tema de legalización de tierras en coordinación directa con el programa SIG Tierras, quienes tienen censados y catastrados los predios de los potenciales beneficiarios de esta legalización. No intervendremos en un primer momento en conflictos legales de orden civil que tengan que ver con tierras, temas, posesiones, juicios de linderos, no. Intervendremos en una primera etapa en la legalización de las tierras del programa SIG Tierras, única y exclusivamente para las personas que se encuentren censadas y catastradas en este programa. Adicionalmente, y en coordinación con la Defensoría del Pueblo,
hemos avisorado también de que entre instituciones podemos prestar ayuda conjunta en temas en los cuales, por orden constitucional, la Defensoría del Pueblo, todos sabemos, tiene competencias para el tema de garantías jurisdiccionales, temas de garantías constitucionales, y a la Defensoría Pública también se le faculta intervenir en todas las materias. Entonces hemos estimado conveniente establecer y precisar cuáles son las áreas en las cuales podemos trabajar conjuntamente. De hecho, en algunos temas ya lo hemos estado haciendo, como es en el tema de habeas corpus. Habeas data será un servicio propio de la Defensoría del Pueblo, pero las acciones de protección, de incumplimiento y extraordinarias de protección perfectamente pueden ser trabajadas en forma colectiva con los profesionales o dependiendo de la naturaleza de la causa por cada una de las instituciones de manera separada. Agradezco por la invitación a nombre del doctor Ernesto Pazmiño, y el mensaje que quiero dejar sembrado en todos ustedes es de que tanto la Defensoría Pública como la Defensoría del Pueblo tienen como objetivo común el garantizar el derecho de los ciudadanos, garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Tanto el doctor Pazmiño como el doctor Rivadeneira, si bien son hombres de derecho, también son hombres promotores y defensores de derechos. Señoras, señores. Cuarto, intervención del doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo del Ecuador. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos y amigas, compañeros, compañeras. Muchas gracias por la presencia. Saludo a la mesa directiva, señor